Hola chicos y chicas, en este video les voy a mostrar cómo llenar paso a paso el KeeITA. El KeeITA es un formulario obligatorio que debes llenar antes de llegar a Corea. Aparte, puedes necesitar un Arrival Card depende de tu nacionalidad, pero hoy vamos a comenzar con el KeeITA. Sin más dilación, vamos al video. Antes de comenzar, recuerda tener a la mano tu pasaporte, una foto digital tipo pasaporte, una tarjeta para pagar la tarifa, tus boletos de avión e información del hotel en donde te vas a quedar. Lo voy a dejar el link aquí y en la descripción. Asegúrate de que estés en la página web correcta. La página web se ve así y si deseas cambiarlo al español, tienes un botón en la parte superior derecha en donde puedes cambiar el idioma. A continuación le damos clic en No miembro y solicitar desde el principio. Después vamos a leer todos los términos y condiciones y le damos a aceptar y luego continuar. Después nos van a pedir nuestro correo electrónico en donde nos van a enviar un código de verificación. Escribimos nuestro correo electrónico y le damos clic en enviar número de verificación. Una vez nos llegue el correo electrónico con el código, lo vamos a digitar en este casillero y le damos a verificar. Ahora nos tocará agregar a todos los participantes, empezando con nuestra propia información del pasaporte. Si lo hacen a través de computadora, les van a pedir la página principal de su pasaporte, que es en donde aparecen todos tus datos. Si lo haces desde la aplicación móvil, puedes tomarle foto con la opción que te aparece en la misma aplicación. Como pueden ver, aquí la información se llenó automáticamente. De haber errores, recuerda corregirlo manualmente. Después tenemos que llenar la información de itinerario de viaje. En esta parte nos preguntarán el propósito de tu viaje, el cual elegirás turismo. En alojamiento previsto colocamos la dirección de nuestro hotel en inglés. En el otro casillero debajo puedes colocar el nombre del hotel si lo ves necesario. También colocaremos el número de teléfono de nuestro hotel en este otro casillero. Ahora, aquí colocaremos la fecha de llegada a Corea. Aquí colocaremos la fecha de salida de Corea. Además, tendremos que colocar el número de vuelo con el que saldremos de Corea. Normalmente tiene 2 letras y de 3 a 4 números. Esto es opcional, así que si aún no tienes confirmado tu ticket de regreso, lo puedes dejar en blanco, pero no lo recomiendo. En la siguiente parte nos toca colocar nuestra ocupación. ¿A qué nos dedicamos? Seleccionamos las opciones de la lista. También nos piden nuestro número de teléfono en nuestro país. Ahí colocamos nuestro número personal. A continuación nos preguntan si hemos estado en Corea anteriormente. Marca sí o no, depende de tu situación. Aquí nos pregunta si tienes múltiples nacionalidades. Seleccionas sí o no, también depende de tu situación. La siguiente sección nos pregunta si tienes alguna enfermedad nombrada en la lista que aparece debajo. Marca sí o no. Si es así, tendrás que describir lo más detallado posible sobre ello. Seguido de antecedentes, en esta parte no voy a profundizar mucho, pero básicamente son preguntas para ver si has cometido alguna ofensa. Ahora, aquí vas a colocar tu país de nacimiento. Debajo colocas el lugar de nacimiento, o sea, la ciudad o provincia. No es necesario que coloques una dirección a detalle. También ingresamos el país y ciudad en donde residimos actualmente. Aquí nos preguntan si hemos cambiado alguna vez nuestro nombre. Marcas sí o no, depende de tu situación. En esta parte nos preguntan si vas con algún acompañante a Corea. Marcas sí o no. Esto no indica que su aplicación se envíe junto a la tuya. Es solo para indicar si viajas con alguien o no. Ahora nos pregunta si es que eres un trabajador o trabajador independiente en tu país. Marcas sí o no, depende de tu situación.
También preguntan si tienes antecedentes en Corea una vez más, como por ejemplo haberte quedado de más en el pasado. Marca sí o no, depende. A continuación te pedirán indicar tus ingresos mensuales. La siguiente pregunta es si has viajado anteriormente al exterior. Marcas no, una o dos veces, 3 o 4 veces o más de 5 veces, lo que aplique a tu persona. Debajo puedes opcionalmente insertar alguna red social que tengas. Le damos en guardar aplicación y luego siguiente. Aquí viene la parte en donde vas a pagar por la tarifa del proceso. La tarifa cuesta aproximadamente 10,000 wones, que son equivalente de 7 a 8 dólares. Igual dejaré una conversión de referencia en la pantalla. Y eso sería todo. Te llegará un correo de confirmación de que se ha recibido la aplicación. En este paso todavía no la prueban, pero la van a revisar. Personalmente a mí me la aprobaron en 1 hora, pero puede tardarse hasta 72 horas después de haber completado la solicitud. Una vez que aprueben tu solicitud, recibirás un correo electrónico similar a este que ves en pantalla indicando de que la K-ITA ha sido aprobada. Recuerda imprimir o guardar este documento para tus registros. Ahora, consejos para ustedes. No hagas clic en cualquier enlace que veas en Google. Asegúrate que tenga el dominio que aparece en pantalla o puedes ingresarlo tal cual como está en tu buscador de preferencia o solamente le haces clic al enlace de la descripción que lo voy a adjuntar. Recuerda que este trámite solo te cuesta 10,000 wones, o sea, de 7 a 8 dólares aproximadamente. No caigas en sitios piratas en donde te piden cantidades que no son, como por ejemplo 90 dólares. Recuerda llenarlo con una semana de anticipación. He leído historias en donde hay personas que han tenido que cancelar, no han podido abordar o de plano han tenido que reagendarlo porque no llegó su K-ITA a tiempo. Fue rechazada o tuvieron que volver a aplicar. Así que esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjame un me gusta y nos vemos a la próxima. Bye.